Esta sesión también tenemos el gusto de que esté con nosotros Magno Mamad, quien es activista cultural y es vocero del MAS también. ¿Cómo está, Magno? Bienvenido, buenos días. Buen día al Canal 49 y estar un gusto en tu programa en la CTV. Bien, Magno, a ver, vamos en materia. Estamos en tiempo de elecciones, tú eres vocero del MAS, te recibes con bastante agrado aquí. Estamos prácticamente un poquito más de una semana y horas de que se lleve esta fiesta democrática. Esperemos que sí. Hay comunicados, correcto, hay denuncias, un poco ya la guerra sucia empieza a surgir con más fuerza, podemos decir. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, ya como toda la población sabe, estamos en la última etapa electoral y el calendario se acaba entre el martes y miércoles. Y el 18 de octubre vamos a decidir a través del voto libre secreto quién va a ser nuestra autoridad constitucionalmente elegida. En tal sentido, lo que estoy viniendo aquí a poner en claro es que hay una emergencia, está saliendo mucha violencia desde algunos sectores juveniles, de algunos sectores y algunos grupos de poder. Joven. ¿Por qué es mucho meterle, por ejemplo, esto para que se ejerza la violencia? Porque la violencia genera más violencia, una acción, una reacción, ¿no ves? Genera más violencia. ¿Por qué entre jóvenes no podemos entender y confrontar las ideas con ideas, por ejemplo? Yo creo que hay un problema irresuelto, es decir, el Estado boliviano como tal, que tiene como historia 190 años, 195 años, tampoco ha resuelto aquellos problemas que son profundos. Felipe Quispe hablaba de la Bolivia profunda y de la Bolivia de los blancos, ¿no? Las dos Bolivias. Hablaban del Estado aparente y del Estado plurinacional. Entonces, en esa clase de contradicciones o de cribajes es donde podemos encontrar la razón por la que suceden esta clase de enfrentamientos, no solamente entre jóvenes, sino yo creo desde diferentes formas de concebir la realidad, es decir, diferentes formas de pensar. Y los jóvenes, como son más impulsivos, tienen mucha más energía, son más pragmáticos, pueden desarrollar actitudes y actividades, entre comillas, violentas, ¿no? Entonces, hay la generación de ideas, y eso es lo que se ha generado a partir de este proceso anterior, en las gestiones anteriores, con comprender la realidad desde otros enfoques, es decir, vernos a nosotros, conocernos, saber de dónde provienen nuestras sabidurías, nuestros conocimientos, y encontramos que nosotros provenimos desde un pueblo que también tenía su conocimiento, su sabiduría, su ciencia, su epistemología, su medicina, desde el cual se ha tratado de empezar a emerger esta clase de pensamiento. A eso se le ha empezado a llamar descolonización. Entonces, en ese proceso de descolonización podemos encontrar que ha habido resistencia a poder dialogar con el pensamiento dominante. Magno, vas a continuar con esto, pero a ver, quisiera yo un poquito que me expliques cuál es ese proceso de descolonización. ¿A qué le llamas colonización? Por ejemplo, yo no comulgo mucho con la explotación que hicieron los españoles al venir aquí a conquistarnos, ¿no? La realidad es esa, vinieron a someter a nuestros abuelos, a todos no sé quiénes de aquí, de este continente, de lo que antes era el Bajo y el Alto Perú, por ejemplo, vienen a conquistar por el oro, la plata, avidez. ¿Qué es la descolonización de lo que estás hablando ahora? Bueno, la descolonización en facilito es reconocimiento de los conocimientos que cada pueblo tiene. O sea, es decir, reconocimiento. Ya. ¿Por qué? Porque ha habido un momento histórico desde el cual un pensamiento dominante o un proyecto político que se llama modernidad o eurocentrismo ha tratado de imponer sus propios cánones de comprender la realidad. Entonces, cuando se habla de descolonización es poder encontrar primero que los pueblos que han sido dominados tenían toda su ciencia
todo su conocimiento, toda su espiritualidad, su medicina, su lengua, los cuales también son tan válidos y tan verdaderos como ese pensamiento dominante eurocéntrico, digamos, ¿no? Es decir, el pensamiento que viene de Europa. Entonces, ese es el proceso de descolonización en Facilito, es reconocer que los pueblos tienen su conocimiento y que a partir de ese conocimiento, como pueblos, sean aymaras, indígenas, quechuas, guaraníes, lecos, mocetenes, dentro del Estado boliviano, se puede hacer un diálogo. 136 nacionalidades. 36 nacionalidades. No, 36, no 136 nacionalidades. Entonces, es la posibilidad de dialogar con el otro, con ese otro pensamiento, de manera igualitaria, de manera que todos podamos tener un cierto grado de diálogo, porque a veces solamente llegaban recetas económicas, recetas políticas desde el extranjero, que cuando se aplicaban en nuestras realidades, en vez de solucionar los problemas, generaban más caos. Entonces, en esos problemas irresueltos es lo que podemos converger el año pasado como una crisis política, ¿no? Desde noviembre del año pasado hemos visto y denunciamos también esto, que ha sido una realización de un golpe de Estado, pero de una nueva característica, que se llama un golpe suave, es decir, un golpe no tradicional, desde el cual se maneja esto que se llama una revolución de colores, donde los jóvenes, organizaciones no gubernamentales, empiezan a generar un discurso en base a fraude, en base a corrupción, en base a problemas políticos irresueltos, que tratan de colocar eso en palestra pública, es decir, al conocimiento de toda la gente, generando animadversión, es decir, generando contradicciones, penas, tristezas, de no saber qué es lo que está pasando. Y en ese momento, como te digo, es una nueva forma de golpe de Estado, no es la utilización directa como en los años 70, con la militarización de todos los estados, la desaparición de personajes políticos, sino es ahora entre el uso de los medios de comunicación tradicional, que están emparentados con los grandes poderes empresariales. ¿Para qué? Para que nos confundamos y estemos así como en un caos, como ahorita estamos, en no sabemos qué hacer. Entonces, eso es el golpe de Estado suave, ¿no? Sin embargo, estos últimos días, esto sí se ha pronunciado las juventudes y demás organizaciones afines al movimiento al socialismo, que hay una escalada de violencia. El lunes se ha golpeado a señoras de polleras en la ciudad de La Paz, en el kilómetro 0, por solamente apoyar al movimiento al socialismo. En Sucre se está destruyendo. No comparto la violencia, venga de donde venga. Correctamente. Pero tenemos la facilidad de poder dialogar, confrontarnos con ideas, ¿no? Pero Magno, esto de los golpes, cosas, no solamente es que hacia la gente del MAS, también la gente del MAS, también, yo he pasado imágenes, por ejemplo, que han agredido, ¿no? Hay agresión, puede ser por rabia, por reacciones, pero sería bueno, Magno, por ejemplo, como tú hablas ahorita aquí, que cumplamos algo, empecemos a poner en práctica eso de los bolivianos, respetar nuestra identidad, lo que tú estás hablando, por ejemplo, ¿no? Aquí mucho se habla, por ejemplo, del cara, del campesino, del indio. Vaya, en Bolivia todos somos, no creo que haya una persona que tenga sangre azul. Ya, los caciques, no he escuchado que haya un cacique verdadero, por ejemplo, aquel de Yasaneta, digamos, indioneto, pero sí, ¿no? Como se dice, no hay esa situación. Todos somos, puede ser un poco más blanco, pero eso que soy boliviano igual que tú, que todos. Eso deberíamos entender. Man, ustedes como jóvenes deberían llevar a la situación. Es necesario el diálogo en igualdad de condiciones. Sin embargo, hay una especie de, todavía un estigma social que no se ha superado en estos 14 años y hay que ser muy autocrítico. Es decir, en todas las contradicciones que ha tenido el movimiento al socialismo, hay problemas irresueltos, sí, demasiados. En tal sentido, el argumento que ahora se está utilizando es como si todo lo que es malo es malo, ¿no? Y no es así, ¿no? Es necesario colocarlo en discusión, en diálogo. ¿Para qué? Para comprender cuál es el origen del problema.
Y a veces el origen del problema es tan doloroso para un pueblo o para algunas agrupaciones, que hay una negación. Por lo menos desde mi perspectiva, ese problema es esa categoría de racismo, ¿no? Que no se... Es la búsqueda de la justicia, entonces. Es como una especie de tabú a veces hablar de ello. Sí, sí, porque tienes razón, todos tenemos una mezcolanza interesante, nadie es sangre pura y sangre azul. Entonces, en base a ello, lo que sí se genera a partir de estas discusiones es el ámbito de violencia, ¿no? Y más que en este momento de crisis sanitaria a nivel mundial, y en el caso boliviano de crisis económica, está generando mucha locura personal de saber qué es lo que debemos hacer. Y a veces nosotros solamente nos estamos aferrando a algo que podríamos llamar la selección. Es decir, que nosotros podamos tener un gobierno constituido legalmente a partir de la decisión del pueblo y aceptar lo que el pueblo, en tanto que pueblo, diga a través de su voto el 18 de octubre. Y con algunas acciones me parece muy peligroso y a veces me da mucho miedo que las declaraciones de las autoridades, por ejemplo Arturo Murillo, sea muy confrontacionista, sea muy directo en el sentido de que va a defender unos resultados a costa de la vida de personas solamente por defender el Estado de Derecho. Es como una especie de provocación. Y eso es un poco... Tú viniste aquí a defender, por ejemplo, una posición que había que esta situación. Correcto. Porque ha circulado mucho, ¿no? Algunas declaraciones, no sé si con buen tino o mal tiro, decir que nosotros, como diciendo, si no ganamos por la amplia mayoría en la primera vuelta somos gobierno, podemos salir a defender el voto, algo por el estilo del MAS. Y ha salido comunicado y tú viniste también a hacer alguna aclaración al respecto. Yo te invitaría a que nos aclares esa situación. Claro. Yo quisiera iniciar lanzando la idea sencilla, ¿no? Cuando alguien está ganando en un partido de fútbol, por todo su trabajo que ha hecho, por el desempeño que ha hecho en la cancha, no se le pasa por la cabeza hacer alguna trampa para aumentar los goles y todo eso, ¿no? Sino que está seguro de que con el trabajo que ha realizado o con el juego que está realizando va a ganar el partido, porque así está dándose en el juego, ¿no? Eso como analogía. Ahora, en el tema eleccionario, las encuestas que no son pagadas por el MAS, Ipsos, que han sacado por Red Unitel, Canal Red Bolivisión, demuestran que hay una tendencia a que el movimiento al socialismo obtenga la victoria en las elecciones de este 18 de octubre, con la salvedad de que no hay una especie de malentendimiento, ¿no? De que no se va a llegar a ese 10% o más para que gane en primera vuelta, de manera para que ya no exista segunda vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que las tendencias que la población en las marchas, en las caravanas que se están generando por semana en diferentes departamentos, está demostrando de manera práctica el apoyo hacia el movimiento al socialismo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que, bueno, en esta tendencia, lo que sí se va a pelear son los votos indecisos entre el 1 y 2% de la población, que son jóvenes. Votos indecisos, porque son los jóvenes que están ubicadas en las áreas periurbanas clase baja emergente, es decir, aquellos jóvenes que están en las universidades pero que viven en zonas periurbanas de las ciudades, y estos son los que todavía no están decidiendo por quién votar, ¿no? Porque tenemos otras lógicas de comprender la realidad. Hay sectores muy particulares, por ejemplo, los grupos de los gamers, que se hacen llamar, que son grupos de jóvenes que están conectados al internet constantemente, tienen tribus virtuales. Entonces, estos jóvenes tienen otras lógicas de comprender lo que fuera la elección. Entonces, en ese 1-2% es donde se va a decidir si el movimiento al socialismo gana en primera vuelta, para que
exista gobernabilidad, porque eso va a garantizar gobernabilidad el próximo año. O vayamos a segunda vuelta. Y en ese caso, bueno, me detendré ahí porque más, ¿no? me detendría ahí porque ya sería como solamente especular, ¿no? Después del 18 de octubre. Pero es el juego democrático, ¿no? Está dispuesto a ganar, no empate, ¿no? Sino subir a ganar por 1, por 2 puntos. Pero lo que nosotros queremos como bolivianos es paz, desarrollo. Y ahora que por ejemplo, que la pandemia nos ha atacado tan terrible y nos ha puesto mal a todos, por ejemplo. Yo creo que hay que pensar de qué proyecto político, qué plan de gobierno es más factible, es real. Yo he leído el programa de gobierno de Creemos y de Comunidad Ciudadana y por lo menos puedo asegurar que el movimiento socialismo tiene una base real de donde ha salido. ¿Qué quiere decir esto? Que este plan de gobierno ha salido desde las bases, desde las organizaciones sociales, desde el movimiento campesino, desde las organizaciones juveniles, desde las organizaciones de mujeres. No ha venido de la abstracción teórica de algunos grupos de intelectuales de otros partidos, ¿no? Entonces, si viene este plan de gobierno, si viene desde las bases, es posible de ser aplicado. Y en tal sentido, en un momento de crisis económica, yo creo que necesitamos una persona que sepa del tema. Por ello, hemos denotado que Luis Arce Catacora puede dar la estabilidad económica, y lo que representaría el hermano David Choquehuanca es la estabilidad político y social, porque él tiene otra lógica también de comprender la política, sí, bastante, ¿no? Donde a veces la idea de confrontación no ingresa en esa comprensión. Algunos le van a llamar muy filosófico, muy utópico, muy ideal, pero lo que se debe comprender aquí, que esa filosofía, que esa forma de pensar, vienen ya desde los pueblos campesinos, desde los pueblos indígenas, y que ha existido durante varios siglos y que ahora es posible de actualizarlos y que no entra en contradicción con aquellos que piden un pacto social, un diálogo entre... Qué interesante, pacto social y diálogo. Bueno, en realidad esas son las bases del Estado de Derecho, ¿no? El Estado Nacional, cuando se crea por el año de 1700, más allá de los 1700, entran en ese pacto social, donde, Thomas Hobbes decía que el hombre era lobo del hombre, todos se mataban entre sí, entran en un acuerdo en que todos puedan convivir en un determinado territorio de manera pacífica. Y creo que eso es el respeto al Estado de Derecho en este momento, porque todos tenemos que regirnos en base a las leyes y de lo que se ha determinado desde la Constitución Política del Estado y las demás leyes, ya sean departamentales o municipales. Entonces, cuando exista esa comprensión del Estado de Derecho, podemos dialogar de manera correcta, ¿no? Muy bien, Magno. Te felicito. Pero esto ojalá que se replique. Es siempre el diálogo, yo creo que es la mejor forma de defender nuestras posiciones y exponer lo que también queremos nosotros. En un minuto, Magno, por favor, para tu despedida, un minuto, un mensaje. Claro que sí. Bueno, a toda la población, pedirles por favor que no caigamos en esa ola de violencia, estemos muy atentos, esperemos las elecciones, mantengamos la calma, y yo voy a pedir y voy a invocar a nuestros ancestros, a la ancestralidad más sagrada de los pueblos de esta tierra, que vengan y que nos acompañen en este momento político. A nuestros uiguiris, nuestros achachilas, nuestras huacas, Pachamama, Pachatata, y a todos aquellos seres iluminados de luz que le llaman apóstoles, le llaman mesías, también que nos vengan a iluminar en este momento político, porque necesitamos un momento de reflexión, necesitamos un momento político para encontrarnos nosotros, entre bolivianos, entre hermanos y hermanas, para poder dar solución a esta crisis económica, a esta crisis sanitaria, a esta crisis política. Muy bien, Magno Mamani, te agradezco tu presencia. A ti. Tengo ya
tus datos aquí, entonces vamos a estar en otra oportunidad tal vez con otros jóvenes, tal vez que tienen algún, no otro pensamiento, pero tienen otras ideas también, estaremos conversando. Te agradezco sinceramente tu presencia aquí y bueno, no va a ser la primera ni la última.